Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Como todos los días, es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos, nos alegremos, busquemos su presencia, busquemos el alimento de su palabra, busquemos el estar en intimidad con Él. Amén. Para eso ha hecho el Señor los días, para que nosotros, como dijo el salmista, mejor es estar en tus atrios todos los días de mi vida que 1000 fuera de ellos. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor porque es una nueva oportunidad. Como cuando usted se sienta en el desayuno, en el almuerzo o en la cena y le da gracias al Señor por sus alimentos. Probablemente usted vuelve a comer pan, usted vuelve a comer en la cena o en el desayuno frijolitos o huevo, yo no sé, o plátanos, ¿verdad? Pero usted se sienta a darle gracias al Señor por esos alimentos que le vuelve a dar el Señor. Amén. Así es que hoy también vamos a sentarnos a su mesa y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por el alimento que va a poner en nuestra mesa. Es palabra del Señor porque los textos avalan. Les damos la mayor cantidad de textos que están avalando, hermanos, la palabra que se dice. Porque si solo sacáramos un texto nada más de su contexto, pues entonces yo creo que solo sería el pretexto para hacerle creer a usted algo, ¿verdad? Pero seguimos dándoles contextos en toda la palabra y por falta de tiempo no se da más. Amén. Así es que vamos a orar y le damos gracias, Señor. Hoy vamos a darle gracias al Señor por algo que yo pensaba. Cuando el Señor nos da alimento, hermanos, tenemos que alabarle y glorificarle. Cuando hay palabra, cuando hay alimento, cuando está el pan que a vida eterna permanece, tenemos que aprovechar lo máximo que de ese alimento, no desparramarlo, porque llegan los días, por cualquier situación, llegan los días y está escrito también en la palabra que va a haber hambre y comezón de escuchar la palabra y no vamos a encontrarla. Así es que, Padre, hoy te damos gracias por ese alimento. Yo recuerdo que, Señor, que tu pueblo cuando salió de Egipto y tú lo sacaste, Padre, allá, dice tu palabra que entre Elim y Sinaí, ellos levantaron una murmuración contra Moisés y decían que por qué no murieron en Egipto, si allá ellos tenían gran alimento, ajos, cebollas, ellos tenían que comer, se saciaban, Padre. Aunque probablemente no era cierto, porque si ellos, Señor, estaban cautivos, definitivamente era racionada su comida. Pero ellos dijeron, Señor, allá teníamos bastante alimento y aquí estamos murmurando de Moisés. Y el Señor escuchó esa murmuración. Y Moisés les dice, mañana va a hacer el Señor caer pan del cielo. Con todo, Señor, que ese pueblo murmuró, con todo que ese pueblo hasta mintió, diciendo que en Egipto tenía tanto que comer. Nosotros, Padre, hoy que hay alimento, hoy que podemos comer de tu mesa, de tu pan, Padre, hoy queremos aprovechar ese tiempo.
No vaya a ser, Señor, que llegue el día en que necesitemos ese pan. Y por cuanto lo hemos desparramado y por cuanto lo hemos tenido en poco, por cuanto lo hemos menospreciado o por cuanto nos hemos acostumbrado, Padre, a que ahí está, como cuando alguien llega a su casa, cuando un hijo llega a su casa y sabe que va a encontrar alimento y ya no le da ni gracias a su mamá que lo preparó, ni gracias al Señor porque fue el que le proveyó a su papá para ese alimento. Está tan acostumbrado, Padre, que hasta muchas veces el hijo exige, porque solo eso hay de alimento. Y así estamos nosotros muchas veces. Pero hoy, Padre, primeramente te pedimos perdón. Mis hermanos que están allá del otro lado de la pantalla, los que van a escucharnos, es tiempo de pedir perdón por el alimento que hemos desparramado. No tengamos en poco la palabra. Perdónanos, Padre, porque muchos hemos tenido en poco tu palabra. Y ejemplo tenemos, ejemplo nos has dejado. Esto no se lo inventó un hombre. Esto está escrito, dice tu palabra, Señor, para que nosotros nos veamos como un espejo y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a entender que todos los días nuestro cuerpo espiritual necesita de ese alimento para estar firme en el día de la angustia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar lo que ayer estuvimos hablando. Ustedes se acuerdan que estábamos con la palabra hipocresía, todo lo que quería decir la hipocresía, lo que el Señor les dijo en Lucas 12:1 a sus discípulos, que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y la levadura pues es algo que se fermenta, que se crece, que está leudado, que ya no es puro. Y entonces seguimos y vamos para Mateo, nos quedamos en Mateo 23, 13 me parece. Vamos a buscarlo, hermanos. Mateo 23, 13. Y cómo el Señor habla cuál realmente es la levadura de los fariseos. Y ya vimos que ellos enseñaban, pero ellos cuando se sentaban y enseñaban, habiendo ellos estado ya previo conocimiento de la palabra, porque ya habían estudiado toda la ley de Moisés, pero ellos venían y la mira de ellos, hermanos, eran poner pesadas cargas, aleluya, y ¿cómo se llama? Difíciles de llevar, amén. Y todo lo hacían por ser visto por los hombres, aleluya, aleluya, ¿estamos? Amén. Y luego, porque ellos querían darse a conocer, que los hombres les dieran
un reconocimiento, ¿verdad? Que les dijeran maestros, que los sentaran en las primeras filas, los saludos respetuosos y el Señor dice, y nos quedamos en el 12 donde dice, cualquiera que se exalte será humillado, cualquiera que se humille será exaltado. En el 23:13 decíamos que es la primera vez en este capítulo de Mateo 23 que el Señor le llama a los fariseos hipócritas. Dice que ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Y dicen que ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque antes les dice que ya habían ponían pesadas cargas. Se recuerda que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, la ley. Amén. La ley que allá en Éxodo era, dice la palabra, con 10 mandamientos. Pero si ya nos vamos a Levítico, ya son 613 mandamientos, perdón. Entonces, son cosas que si nosotros las impusiéramos, estamos actuando igual que ellos, porque ni siquiera nosotros lo hacemos. Le decía ayer, si no es el Espíritu Santo que a usted le impone una carga, si se la pone el hombre es difícil, pero si el Espíritu se la impone va a ser fácil y va a ser ligera. No la va a sentir, pero ellos no lo hacían así. Entonces estaban actuando hipócritamente, y se los dijo el Señor a sus discípulos para que ellos, en el tiempo que les tocara ir y predicar la palabra, ahí vamos a ver, hermanos, ir y predicar la palabra, ellos no lo hicieran con la gente a donde ellos iban a ir. Vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y vayan y prediquen el evangelio, pero no imponiendo pesadas cargas, no como lo hacían los discípulos. Por eso les dice, miren, escuchen, aprendan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y sigamos. Y en el 14 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense, hermanos, devoran las casas. Ellos iban a las casas de las viudas y les iban a hacer grandes oraciones. Hermana, venimos a orar por usted. Venimos, ¿qué tienes? ¿Enferma? ¿Por qué no llega a la iglesia? Oremos. Y esperaban que las pobres viudas les dieran ofrendas yo qué sé qué esperaban ellos. Devoran las casas de las viudas. Iban a ver qué les sacaban a las viudas, hermanos. Amén. Mire, hermano, cuando alguien ora por usted no está obligado a pagarle. Eso es como pagar el favor. Porque aquí no es haga un pacto con el Señor, traiga su billetito y oramos por usted y ponga su petición y el Señor la va a conceder. No es así, hermanos, no es así. Si usted está en alguna parte o por ahí ha escuchado eso, la palabra le dice a usted que eso no está correcto. Eso no es correcto. Y el Señor les estaba diciendo eso a sus discípulos, porque los discípulos iban a ir a establecer la congregación de los santos a donde fueran, a donde iban a ir por todo el mundo, iban a establecer la congregación de los santos, pero no bajo estos fundamentos, no bajo, hermana, voy a orar por usted y esperar que le dé dinero. Amén. Yo lo he visto,
Yo lo he visto, hermanos. Amén. Nosotros no tenemos que esperar que nadie nos dé nada. Nosotros solo oremos, clamemos como lo estamos haciendo por las necesidades de los hermanos. No esperemos que nos estén dando, porque entonces están comprando el favor de orar. Entonces dice, esa es la segunda vez. Y en el 14 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Miren hermanos, nosotros cuando usted lleva a un hermano a la congregación, tiemble delante del Señor. ¿Y sabe qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque cuando nosotros vemos a alguien en la congregación nuevo, hermano, lo que tenemos que hacer es orarle al Señor por él. Y más que por él, por nosotros. Porque nosotros tenemos que darle a él, a esta persona, hermanos, un caminar que vea en nosotros el caminar de la palabra en nosotros, que vea en nosotros el actuar de la palabra. Pero los fariseos dicen que lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. O sea que 2 veces más hijos que el infierno que ellos. Este buscaba más viudas para sacarle más dinero. Entre más viudas visitaba, más dinero tenía. Algo como eso, me imagino. ¿Va? Este era peor. O tal vez le decía, mire, lo que me está dando de ofrenda no es lo que vale mi oración, ¿verdad? Entonces, sigamos. Dice también, hay de vosotros guías ciegos que dicen, no es nada el que jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Mire, hermano, todo se inclina a lo material, al dinero, a lo que a ellos les convenía. Amén. Dios guarde que alguien faltara sobre lo que había prometido. Dios guarde. Porque eso sí era una obligación. Pero de ir al templo a sacudir o a limpiar o a hacer algún trabajo que no les representara dinero, eso no era nada. Pero si se había contraído usted había hecho una promesa de un dinero, Dios guarde. Entonces dice, insensatos les dice el Señor en el 17, ciegos. Llevamos 3 veces que les va diciendo hipócritas. Y les dice, ustedes son ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Amén. Usted sabe que ahora el templo somos nosotros. Usted sabe ahora que lo que se santifica somos nosotros. Amén. Usted sabe ahora que nosotros no tenemos que desear, no tenemos que anhelar lo que tiene el hermano. Amén. Si el Señor le da gloria a Dios, hay que gozarse con Él. Amén. Pero no tenemos por qué estar envidiando lo que tiene el hermano. Porque nosotros entonces tenemos que santificarnos, que limpiarnos. Amén.
nosotros tenemos que limpiarnos. Si tenemos ese tipo de sentimientos, hermanos, que nos gusta más el dinero y no importa cómo lo obtengamos, ese es un problema y el Señor lo conoce. No importa, lo que queremos es el dinero. Si es justo o no es justo, si se roba o no se roba, si es lícito o no, no nos importa. No, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque ahora nosotros somos el templo del Señor. Porque si no, hermanos, ahorita pudiéramos hacer de todo. Porque como no podemos ir al templo, ¿verdad? Pero nosotros somos el templo del Señor. Amén. Tengamos cuidado cómo nos conducimos. Y dice también, ustedes dicen, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por las ofrendas que están sobre el altar, contrae obligación. Mire, hermano, mire, para ellos era más valioso el dinero, lo que ellos podían obtener, las ganancias que podían obtener, eso era valioso para ellos. Sin importar, hermano, cómo se obtenía. Vaya viendo usted que traemos una línea sobre el dinero que dice Proverbios, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y por lo que leemos aquí, ellos tenían mucho amor al dinero. Y dice, les dice entonces el Señor, por causa de eso les dice, ustedes son ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué significa la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Acuérdense que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy cómo nos conducimos. Amén. Tengamos mucho cuidado. Por allí estábamos leyendo nosotros en Hechos que los que acusaron a Pablo, los judíos que acusaron a Pablo, ellos, miren hermanos, ellos querían encarcelar a Pablo como diera lugar. Y hasta se dijeron entre ellos, dice Hechos, que hicieron un juramento de maldición. Miren, si no encarcelaban a Pablo. Y hasta lo dijeron, hemos hecho un juramento de maldición por nosotros mismos. Si no encarcelamos a Pablo, hermanos, nosotros somos el templo. Si no lo mataban, dice el hermano pastor, no encarcelaban, matarlo querían. Mire hermano, y cuando oíamos esto, estábamos leyendo esto con mis hijos, yo pensaba algo, yo decía, porque la palabra no dice qué maldición le trajo a la generación de estos judíos que dijeron eso, que hicieron ese juramento de maldición. ¿Qué maldición le traería a sus generaciones? La palabra ya no dice más de eso. ¿Pero qué? Pero por lo que la palabra nos enseña con respecto a todo eso, yo deduzco que en sus generaciones hubo maldición. Amén. Si no, leamos Esther, ¿verdad? Está Amán. ¿Por qué ahorcaron a todos sus hijos? ¿Por qué? Si solo Amán fue el que hizo toda esa trama contra los judíos. ¿Por qué todos los hijos de Amán se fueron a la horca?
Hermanos, por eso yo deduzco que estos judíos que hicieron eso, en su generación hubo maldición. Entonces, hermanos, en el 23 está la cuarta vez que el Señor dice, hipócritas, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Mire, pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Qué es lo que descuidaron? La justicia, la misericordia, la fidelidad. La fidelidad, hermano, estamos hablando de fe. Amén. Y estas son las cosas que ustedes deben haber hecho sin descuidar aquello. Miren, les está sentando Jesús preceptos a sus discípulos. Les está sentando esos preceptos con el ejemplo que se veía a todas luces de los fariseos. Amén. Ustedes no hagan eso, no. Miren, traigo mi ofrenda. Aquí está. El eneldo, la menta, el comino, aquí está mi ofrenda. Amén. Pero mire, hermano, hacían unas injusticias. No tenían misericordia de las viudas. Les sacaban el dinero a las viudas. ¿Se recuerda usted que ellos mismos en el atrio, en el templo, ahí enfrente del templo, vendían los animalitos para la ofrenda y los judíos llevaban su animalito, llevaban conforme a lo que establecido allá en Levítico, sin defecto. Pero ellos allá les decían, no, ese no sirve. Este te vamos a vender porque podés ofrecer, hermano. Y eran con defecto, eran unos animalitos que no servían para eso. Porque ellos lo que querían, hermano, era el dinero. Mire eso, ganancias deshonestas. Entonces el Señor de una vez a sus discípulos los está curando, vacunando en salud. ¿Qué es vacunar en salud? Que a mí me pongan la vacuna del coronavirus y yo no la tengo, ¿verdad? Entonces yo no he tenido cualquier otra enfermedad y me dicen, bueno, la vamos a vacunar para que no le dé. Bueno, eso estamos haciendo nosotros. Eso hizo el Señor, vacunarlos en salud. Ellos no estaban haciendo eso, pero les estaba enseñando. No lo vayan a hacer. No les vayan a estar quitando el dinero a las viudas. No vayan a estar haciendo alarde que ustedes diezman, que ustedes hacen esto, pero no son justos, no son misericordiosos y no son fieles. Amén. Amén. Sigamos, hermanos. ¿Qué dijimos? Esta es la cuarta vez, ¿verdad? Entonces les vuelve a decir, ustedes son ciegos, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y la quinta vez que les dice, hipócritas, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Mire, hermano,
es la apariencia, es la hipocresía. Solo por dentro, ¿verdad? Llegamos a las congregaciones así, mire, intachables. Todos nos bañamos, todos olorosos, lustraditos los zapatos y bien peinados, pero entre esposos vienen con unos pleitos que no quieren ni sentarse a la par uno del otro, que vienen peleando con los hijos, ya les gritaron porque no se apuran, ya se enojaron por cualquier cosa, que porque no se levantaron temprano y ya dijeron de todo. Pero llegamos todos así, poniendo nuestra mejor sonrisa, ¿verdad? Nos limpiamos por fuera, pero por dentro, dice la palabra, por dentro están llenos, dice, de robo, otra vez, de robo y de desenfreno. Obviamente era la forma en que ellos caminaban. Jesús no está mintiendo. Si esto lo dijo Jesús es porque él sabía. Mi casa, les dijo. Mi casa les dijo cuando fue al templo molesto, ¿verdad? A echar a todos los cambistas y a todos ladrones, hermanos. Mi casa, casa de oración es, no cueva de ladrones. Entonces les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes van a levantar la congregación de los santos. Ustedes son los pilares que van a levantar. No dice así, allí no dice así. Solo me estoy imaginando lo que, para ampliarle el panorama. No va a decir que yo dije así, está escrito, no. Pero ellos eran los pilares, hermanos, de la congregación de los santos que se iba a levantar, que iban a ser de Jesús de Nazaret después de su sacrificio. Entonces los está adiestrando bien. Lo que no les está diciendo que tienen que hacer, hermanos, no les está diciendo tienen que hacer esto, no, que no tienen que hacer. Amén. Bueno, y el sexto dice en el 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, ay, pero por dentro, hermanos, llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que está fuera de la palabra, que no es lo bueno que la palabra nos avale, es inmundicia. Si la palabra no lo avala, si la palabra no da el visto bueno, es inmundicia. Amén. Es cosa, y así sean cosas humanistas, ¿verdad? Cosas igual, hermano, igual no lo avala la palabra. Amén. Entonces, tengamos cuidado cómo caminamos. Nos está diciendo el Señor qué no hacer, qué no hacer. Y lo que dice es, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en todo lo que hemos visto hay hipocresía. Y dice, en el 29 está el séptimo, que dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican
los sepulcros de los profetas. Esto se los decía ayer. Vamos a leerlo, les decía yo. Y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en esos días, en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de haber derramado la sangre de los profetas. Nosotros no lo hubiéramos hecho. No. Pero con todo lo que hacían era sangrar económicamente a la gente, no literalmente como los padres, pero lo que les podían quitar, les quitaban. Amén. Entonces dice, así que dan testimonio en contra de vosotros mismos, que son hijos de los asesinos, de los que asesinaron a los profetas. Amén. Y luego les dice también en el 33, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo van a escapar con todo eso del juicio del infierno? Amén. Y miren, hermanos, ya me perdí. Bueno, y dice, para que, por tanto, dice, miren que yo envío profetas, sabios y escribas, y ellos, a unos ustedes van a matar, a otros van a crucificar, a los otros azotarán en vuestras sinagogas, y a otros van a perseguir de ciudad en ciudad. Esto fue exactamente lo que ellos hicieron con Cristo. Esto fue lo que hicieron con Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, pero eso lo hicieron los fariseos. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los lavados con la sangre de Jesucristo, nosotros los resucitados, ya no hacemos eso. Mire, qué bueno sería que fuera así. Pero mire, ejemplo nos deja el Señor en la palabra. Ejemplo nos deja. Fíjense, hermanos, que yo creo que es Mateo 12. Miremos Mateo 12, 15. No, creo que no es Mateo. Es Marcos 12, 15. Vamos a ver. Marcos. Ay, permítame. Así. Aquí también están hablando, esto lo sabe usted, mejor esto vamos a cortarlo porque si no, no vamos a ver otros ejemplos, porque aquí también quisieron tentarlo, porque no habían podido hacerlo que cayera en todo lo que ellos le habían dicho. Entonces dice que como ellos procuraban prenderlo, entonces fueron otros fariseos a decirle, Señor, pues es lícito pagarle al César tributo. Eso ya lo sabe usted, pero vamos a ir a ver a dónde. Vamos a ir Romanos, tal vez creo que es Romanos 12. No. Miremos, mire, podemos ir a leer Romanos 12, 9, pero Santiago 13, 15, pero como ya se nos acortó el tiempo, mejor vayamos a Gálatas 2, 13. Vamos a ver, miremos en Gálatas, por lo menos estos 5 minutos que me quedan, vamos a ver algo. Fíjese que dice aquí el apóstol Pablo que él después de 14 años él subió a Jerusalén. Con él iba Bernabé y también iba Tito. Vaya. Y él sube por causa de una revelación y fue a presentar
y presentó el evangelio a los gentiles. Tanto dice, fíjense hermanos, bueno, se lo voy a leer corriendo. Pero lo hice, dice, en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corrían ni había corrido en vano. Pero dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, hablando de la circuncisión. Y entonces dice que lo hizo así porque habían falsos hermanos, que se habían introducido así secretamente, bueno, se habían infiltrado, y entonces dice que para ellos querían ver cómo agarraban a Pablo, ¿verdad? Para ver sobre la libertad que Pablo predicaba. Amén. Los cuales, dice, ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y dice que de aquellos no tenían y de aquellos que tenían reputación de hacer algo, dice, él no recibió nada. Vaya. Sino al contrario, dice, que al ver que se me había encomendado el evangelio, dice que a los incircuncisos, dice que a Pedro se le encomendó el evangelio de los circuncisos y a él a los incircuncisos. Y en ese tiempo dice que Pedro estuvo de acuerdo, estuvo muy de acuerdo a que él fuera a predicarle a los incircuncisos, ¿ah? A los gentiles. Bueno, sí. Entonces dice que, y al reconocer la gracia que se me había dado, en el 9, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra de compañerismo para que nosotros nos fuéramos. Bueno, solo dice que les dijeron, bueno, les encomendamos que se acuerden de los pobres. Ellos ya tenían eso en su corazón, pero cuando Pedro, mire, aquí empieza. Dice que ya Pedro llegó a Antioquía y dice que tuvo que encararlo. Pero dice que tuvo que encararlo aquí dice, porque lo que él hizo era de condenar. Porque antes de venir, dice, algunos de parte de Jacob, él cuando se encontraron, estaba comiendo con los gentiles. Pero dice que cuando ya vinieron estos hermanos judíos que venían de parte de Jacob, dice que empezó a alejarse de los gentiles, ya no se sentaba a comer con ellos, porque estos ya eran incircuncisos en el Gálatas 2:12. Entonces, como ya venían los judíos, él ya hizo como que ellos no se juntaban con estos. Bueno, y el resto de los judíos, dice, mire, el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Y va a creer usted que hasta Bernabé, que había andado con Pablo predicando a los de la incircuncisión, a los gentiles, fue arrastrado por la hipocresía de ellos? Mire, mire hermano, los discípulos, aquellos que habían recibido de parte de Jesús lo que ellos no debían de actuar como actuaban los fariseos, que se alejaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Mire Pedro y otros judíos que probablemente no habían estado con Jesús, pero habían caminado con ellos, también se fueron con Pablo a hacer como que aquellos los ignoramos porque son incircuncidos, son gentiles. Nosotros no somos gentiles, nosotros somos judíos. Miren, hermano, hasta Bernabé, increíble,
Bernabé, que había ido con el apóstol Pablo a predicarle a los gentiles, también él fue alcanzado en la hipocresía de ellos. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, dice que se lo dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, mire, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esto es lo mismo de los fariseos, poniendo cargas pesadas que ellos no movían ni con un dedo. Estaba cayendo Pedro en lo mismo, en la misma actitud de hipocresía. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros no podemos decir, yo si no caigo en la hipocresía, yo no soy hipócrita, yo no... Tenemos que tener cuidado. No, nosotros no somos exclusividad de nada, hermanos. Somos polvo. Somos polvo. Somos humanos. Tan defectuosos como todos los humanos. Aquí lo único que nos hace la diferencia es que somos redimidos con la sangre de Jesucristo. Que el Espíritu de Yahweh está sobre nosotros. Y que nos recuerda su palabra. Amén. Nos trae a memoria su palabra. Y eso va a hacer la diferencia. Si el Señor nos trae a memoria por el Espíritu Santo su palabra, va a hacer la diferencia en que nosotros no caigamos. Ya hemos caído, pero que no volvamos a caer en eso. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Yo en el nombre de Jesucristo espero que haya quedado claro, Señor, que los hermanos no que hayan entendido, que yo me haya dado a entender. Amén y amén. Gracias, Señor. Así es que, hermanos, nos escuchamos a las 7:30 en nuestra reunión de oración. Dios les bendiga, hermanos. Amén.